Hola, buenas noches. Te habla Constantino Barrueta de Recíbelo Ministry. Hoy quiero compartir contigo una palabra que yo la titulé Cuando necesitamos fuerzas de Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que te abra tu corazón, que tú prestes atención, que escuches, que medites y que prendas esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Amén. ¿Saben? Todos en este planeta Tierra pasamos por situaciones difíciles. Muchos tienen enfermedades graves, muchos están pasando por situaciones económicas difíciles, muchos tienen problemas con el trabajo, a muchos hoy en día con esta situación de la pandemia están perdiendo sus hogares, han perdido sus negocios y muchos están lidiando no con uno de estos problemas sino con dos o más al mismo tiempo. Y esto produce un desgaste emocional, esto produce un desgaste físico y también puede producir un cansancio espiritual. Y por más que tratamos de mantener esta fe, nuestra fe, de una manera inquebrantable, buscando pues que Dios nos dé un futuro mejor, muchas veces nos cansamos y somos propensos a tirar la toalla. Y sabes, si en este día algo así te está pasando a ti, en tu vida, en tu casa, yo quiero decirte que hay hombres en la Biblia en que pasaron por situaciones muy parecidas. Y te lo voy a compartir en la palabra, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, que dice lo siguiente: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, le dijo al Señor: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y estamos hablando en este día del profeta Elías. Este profeta Elías fue un profeta poderoso que Dios usó tremendamente. Este profeta habla en la Biblia que él mató con una espada a todos los profetas de Baal. Y en esa época vivía la esposa de un rey, del rey Acab, que se llamaba Jezabel. Y esta mujer era una mujer bien dominante, era una mujer bien peligrosa, bien mala, y que le había declarado la guerra a Jezabel, al profeta Elías. Y entonces este Elías, teniendo el poder del Espíritu Santo, tuvo temor. Y dice la palabra que él se fue, que él huyó. Y ese fue entonces el tiempo, el momento en que él le pide a Dios que le quitara la vida. Porque era tanto el estrés, era tanto la ansiedad, era tanto el temor que él tenía miedo de su vida, de que esta mujer lo matara, de que esta mujer lo destruyera. Sabes, la Biblia habla de que nadie puede contar las estrellas del universo. Los científicos creen que en nuestra galaxia, solamente en nuestra galaxia, hay aproximadamente más de 400.000 millones de estrellas. Pero la Biblia habla de que Dios les da un nombre a cada una de ellas. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que yo te quiero compartir es que si Dios se preocupó en darle un nombre a cada estrella, si Dios se preocupó en darle vida a algo que solamente está de adorno como una estrella, ¿cuánto más no se va Él a preocupar por tu vida? Y esto es algo bien importante que tú y yo tenemos que tenerlo presente, porque Dios ha establecido un plan y un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Jesús dijo también en Mateo capítulo 10, versículo 30, que Dios tiene contado hasta cada cabello de tu cabeza. Es decir, que Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene en sus manos el sustento de tu vida. Es decir, que debemos confiar en ese Dios grande, en ese Dios bueno, en ese Dios poderoso, que para Él nada es imposible. Que Dios siempre va a estar pendiente de nuestra vida.
Y además de eso, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que Dios es fiel. Dios nunca va a permitir en nuestras vidas una tribulación, una situación mucho más allá de la que tú o yo podamos resistir. Y no solamente eso, sino que también la Biblia dice que Él te va a dar junto con esa situación la salida para que podáis soportar, es decir, para que tú puedas salir de cualquier situación. Y de eso se trata, de que nuestro Dios es un Dios que nos da fuerza. En los momentos en que nos sentimos débiles, en el momento en que estamos a punto de tirar la toalla, en el momento en que consideramos que hemos llegado al punto límite de lo que podamos soportar y aguantar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de que mucha gente ha sido afectada, mucha gente ha sido contaminada con ese virus, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente ha perdido su negocio, mucha gente está pasando por situaciones económicas. Son los momentos en que mucha gente tira la toalla, mucha gente no sabe ya qué hacer ni qué decir porque se le han acabado las fuerzas. Pero yo vengo a decirte en este día que Dios es un Dios que da nuevas fuerzas. Dios es un Dios que te va a levantar. Dios es un Dios que te va a edificar. Dios es un Dios que te va a dar la mano, porque Él nunca va a permitir que ninguno de sus hijos pase por situaciones mucho más allá de la que pueda atravesar. Ahora, en el libro de Isaías hay una porción bien interesante y está en el capítulo 40 y yo quiero que escuches estos versículos, son 3 versículos. Y dice lo siguiente en el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Es decir, que tú tienes que saber que ese Dios es un Dios grande, es un Dios que nunca se cansa, es un Dios que está activo, es un Dios que su sabiduría y su inteligencia es mucho más allá y poderosa de cualquier ser humano. Es decir, que para Él no hay nada imposible. Entonces continúa diciendo, Él da fuerza al cansado y se multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Es decir, que si tú en este momento no tienes fuerza, si tú en este momento te sientes abatido, te sientes solo, te sientes abandonado, aunque tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, todas tus amistades te abandonaron, yo vengo a decirte en este día de que Dios sí está contigo y que viene a ayudarte, viene a apoyarte, viene a levantarte. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero decirte que todos nosotros llegamos a un momento que nos podemos cansar, aún los más espirituales, aún aquellos que son más maduros en la palabra, llega un momento en la vida que pasamos por situaciones y tribulaciones que nos podemos cansar, que requerimos imperativamente muchas veces la fuerza, la fortaleza de nuestro Padre Celestial. Ahora, tenemos que confiar en Él. La palabra dice que debemos esperar y confiar en Él. El confiar en Dios es ver en nosotros una fuente de poder que no es de nosotros. Es una fuente de poder ilimitada, extraordinaria, que alimenta nuestro espíritu, que reaviva cada parte de nuestro ser y que nos da una fortaleza increíble que nosotros ni con nuestras propias fuerzas lo pudiéramos hacer. Así que esa es la fuerza grande y poderosa y extraordinaria que nuestro Padre Celestial nos da una vez que creemos, clamamos, confiamos en Él y esperando que Él nunca va a permitir que nos hundamos y que fracasemos en un total. Amén. Ahora, Dios dice que debemos confiar en Él, que nos va a devolver las energías de nuestros pasos, aliento a nuestros pulmones, que nos va a dar un enfoque nuevo a nuestra visión, nos va a dar poder a nuestros brazos, pero debemos que confiar y esperar en Él.
Y es muy interesante esto porque la Biblia nos compara a nosotros, te compara a ti y a mí, con el águila. Y el águila, esa ave extraordinaria, imponente, poderosa, hermosa, pasa por un proceso duro en su vida. Un águila cuando nace, crece, aprende a volar, madura, desarrolla, pero en una época de su vida, el águila pasa por un proceso bien duro, que casi esa ave, esa águila puede morir. Y tiene que ver con el proceso de rejuvenecimiento. Y este proceso es un proceso bien difícil y doloroso. Así como tú y como yo, cualquier persona podemos pasar por situaciones en nuestras vidas difíciles, dolorosas, que muchas veces parecen que son interminables. Lo mismo le ocurre a esta águila. ¿Cómo es este proceso? Y te lo voy a explicar. Lo primero que él hace es que él se esconde en un hueco de un peñasco, como especie de una cueva. Entonces ahí comienza a sacarse con su pico y con sus garras las plumas que ya están viejas, unas plumas que son pesadas. Es decir, que son un obstáculo esas plumas viejas para él poder volar. Entonces él entra en un periodo, en un proceso en que esa ave que está constantemente en los aires no puede volar. Posteriormente a eso, y es un proceso continuo, él empieza con su pico a arrancarse las garras. Es como que si a ti de repente te quitaran un hueso, un dedo, un pie, es algo que no es con un sedante, no es con anestesia. Es un proceso en que él a fuerza de pico se va quitando las garras. Las garras, porque están ya desgastadas, es lo que él utiliza para poder agarrar todas sus presas. Entonces ya entra un proceso en que él no puede volar, pero tampoco puede agarrar a ninguna de sus presas. Y posteriormente termina en un proceso donde empieza a golpear su pico, que ya no está desafilado, y lo empieza a golpear fuertemente contra ese peñasco. Y él entra en un proceso entonces de que está sin alas, está sin las garras y está sin pico. Y es un tiempo en que ese águila está vulnerable. Está propenso a que el enemigo lo pueda atacar, lo pueda destruir y lo pueda devorar. Pero él sabe, esa águila, que es por un tiempo. Es un tiempo temporal. Él sabe, el águila sabe y reconoce que nuevas plumas van a florecer en su cuerpo. Que su pico va a salir de una forma aguda, afilada e imponente. Y que sus garras se van a desarrollar de una forma tan extraordinaria que va a poder agarrar fácilmente cualquier presa que él pueda avistar. Lo mismo pasa en tu vida. Tú puedes estar pasando por un proceso donde consideras que estás sin trabajo, estás sin dinero, estás con una enfermedad, estás pasando por una situación difícil. Pero yo quiero que tú entiendas que estos son procesos que, así como el águila pasa por un proceso de rejuvenecimiento, tú vas a estar pasando por un proceso de fortalecimiento. Generalmente vemos nosotros, los seres humanos, que cuando pasamos por una situación, son situaciones para desgastarnos, para que nos perfila que estamos destruidos, de que estamos acabados. Pero tenemos que ver esto como una experiencia, como un proceso de fortalecimiento. Porque cuando tú estás en un valle, yo quiero decirte que tienes la oportunidad, y Dios te la va a dar, porque Dios te va a ayudar, a que tú puedas salir de ese valle y puedas ir hacia las alturas y ponerte en la cresta. Amén. Así que Dios diseñó ese proceso. Todos nosotros vamos a estar pasando por situaciones difíciles. El mismo Jesús lo dijo. Él dijo que íbamos a pasar por situaciones, pero que teníamos que confiar de que Él había vencido el mundo. Eso es algo bien importante que tenemos que saber. Ahora, tú y yo tenemos un enemigo en común, que es el enemigo, que es Satanás, el diablo. Y él quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Pero el águila también tiene un enemigo. Y ese enemigo se llama el cuervo. Ese animal, esa ave negra que mucha gente le tiene miedo. Pues ese cuervo
es un ave en que se le monta en la espalda al águila y su trabajo es picotearlo en la espalda, en el cuello, en la cabeza, porque quiere eliminar a ese águila. Pero ¿sabes algo? El águila es un animal bien inteligente. El águila es un animal con mucha sabiduría a pesar de que es un animal. El águila no pierde tiempo, ni energía, ni su fuerza en pelear con ese cuervo. La solución que tiene el águila es que él va a volar alto hacia las alturas. Y por un proceso natural, el ave es el águila es el único animal que él puede volar tan alto, que ninguna otra ave puede aguantar a esas alturas. Entonces, este cuervo, por falta de aire, él se debilita, se desmaya y se cae. Y este es un aprendizaje que tú y yo debemos adquirir, apropiarnos y aplicar. Porque así como el águila emprende cuando él siente que tiene el enemigo en sus espaldas, él no busca pelear con el cuervo. Él simplemente abre sus alas y sube hacia las alturas, donde va, por falta de oxígeno, de aire, este animal, este enemigo va a caer. Lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Tú y yo tenemos que levantar nuestras manos, irnos al cielo, orar y clamar al Señor, sabiendo y entendiendo que el enemigo, Satanás, no puede tolerar, no aguanta cuando tú y yo estamos en comunión con el Señor. Cuando tú y yo oramos al Señor, cuando tú y yo clamamos al Señor, el enemigo no aguanta esa tortura y se tiene que caer. Porque toda situación, todo problema, toda tribulación, el mismo enemigo tiene que estar bajo nuestros pies. Él nunca puede estar por encima de nosotros. Porque Dios nos dio el poder, la autoridad, Dios nos ha dado la unción para que toda situación y todo problema esté bajo nuestros pies. Así que esta es una experiencia y un aprendizaje fabuloso que debemos aprender del águila. Entonces, lo que yo te quiero enseñar en esta noche o en este día es que siempre vamos a pasar por situaciones, pero tenemos que aprender del águila. Tú y yo somos como las águilas. Tú y yo tenemos la oportunidad en el mundo espiritual de elevarnos a las alturas, de entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial y clamar a Él, entregarle a Él toda situación, toda carga, y que cuando tú clamas al Señor, hay nuevas fuerzas que vienen hacia ti y que tú tienes que esperar en Él, tú tienes que confiar en Él, que dice la palabra que Él hará, Él obrará. Que le entreguemos a Él toda carga, que Él tiene la fuerza, Él tiene la fortaleza para caminar con nosotros y llevar esa carga que tiene, que cada uno de nosotros tenemos. Y como nos ha dado la promesa, que Él dice que ninguno de sus hijos Dios le va a permitir que pase por una tribulación mucho más fuerte o mucho más allá de la que cada uno de nosotros podamos aguantar. Así que en medio de una situación, en medio de un problema, clama a Él, búscale a Él, entrégale tus cargas a Él, que Él te va a dar nuevas fuerzas. Él va a dar aliento a tus pulmones, Él te va a dar fortaleza, Él te va a dar mejor enfoque a tu visión. Él no va a permitir que tu llamado, que tu propósito se derrumbe, se caiga, porque los planes de Él son perfectos, son maravillosos para tu vida. Y tienes que quererlo, tienes que pensar, soñar y depender en que todo lo que Dios ha planificado y ha soñado para tu vida se va a realizar, pero tienes que confiar y depender en Él. Amén. El dolor, la soledad, el hambre, el despropósito son cosas reales que nos van a pasar en nuestra vida. Pero el rejuvenecimiento, el confiar en esperar en Él, es el objetivo divino. Tú tienes que proponerte en tu mente y en tu corazón de que tú tienes a un Dios grande, de que tú tienes a un Dios poderoso que te va a levantar, de que te va a auxiliar. Ahora, es importante de que tú no le temas a los problemas. Es importante de que tú tienes el poder, tú tienes la unción, tú tienes la autoridad para controlar, para dominar y para pisotear todo problema.
Simplemente busca al Señor, descansa, confía, porque la promesa que Él te da es que Él te va a dar fuerzas, Él te va a renovar, Él te va a poner vigoroso físicamente y espiritualmente para que tú puedas confrontar cualquier situación en el mundo físico o en el mundo espiritual. Ahora, yo quiero decirte algo para terminar con esto, que cuando las águilas se elevan, que van a volar, y van a volar largas distancias, ellos no lo hacen solos con sus propias fuerzas. Ellos requieren o aprovechan las corrientes de aire caliente que hay en el espacio. Y esas corrientes les permiten agarrar un impulso mucho mayor. Y lo necesitan y lo aprovechan, y eso les permite ahorrar energía. Así que cuando tú tengas una situación, tú debes recordar que las águilas aplican ese principio. ¿Cuál es este principio? El principio que tú tienes es que cuando tú estés pasando por una situación y tú requieras volar, tú tienes a ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese soplo de parte de Dios que te va a dar el impulso, que te va a levantar, que te va a ayudar, que te va a sacar de cualquier situación, porque ese Espíritu Santo te va a hablar y te va a llevar y te va a conducir al otro lado del punto donde tú quieres ir. Así que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios poderoso que quiere siempre lo mejor para ti. Ahora, tú me preguntarás, ¿cómo yo puedo encontrar esas fuerzas? ¿Por dónde comienzo para yo buscar esas fuerzas que solamente Dios puede dar? Lo primero que tú tienes que hacer es que debes entender y conocer que Dios sí existe y que Dios tiene planes contigo. Y de que tú y yo debemos tener en nuestro corazón al Señor Jesús. Y la Biblia habla de que tener al Señor Jesús no es solamente hacer obras buenas. El tener al Señor Jesús es recibirlo a Él, es decretarlo, es confesarlo a Él como nuestro Señor. Declarar de que Él murió en esa cruz por ti y por mí. Entonces, tú necesitas tener a Jesús en tu corazón. ¿Cuáles son los beneficios de tener a Jesús en mi vida? Primeramente, que me va a dar el regalo de la vida eterna. El día en que yo tenga que partir de este mundo, yo sé, tengo la seguridad en medio de mis imperfecciones, en medio de cualquier situación que yo pueda pasar, yo tengo la seguridad de que voy a estar con Dios ahí en el cielo. El segundo es que el Espíritu Santo va a estar morando dentro de mí. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es mi ayudador, es mi consolador, es el que me va a edificar, es el que me va a auxiliar, es el que me va a permitir tener conexión con nuestro Padre Celestial, porque Él lleva nuestras oraciones, Él lleva nuestro clamor al tercer cielo, a la presencia de Dios, y Él los va a llevar como olor fragante. Y por último es que el Espíritu Santo, o Dios, te va a activar en ti el plan y el propósito que Él estableció antes de que tú nacieras. Yo te invito en esta noche a que tú recibas al Señor como tu Señor y Salvador. Y el que tú recibas al Señor te va a traer muchos beneficios, te va a traer muchas bendiciones. Se va a activar, se va a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que si tú crees en esto, lo que yo te estoy diciendo, yo te voy a invitar a que tú hagas una oración que es bien corta, pero poderosa, donde tú le vas a entregar tu vida al Señor Jesús. Amén. Yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú fuiste a esa cruz por mis pecados y por mis tribulaciones. Yo te recibo a ti, Señor, como mi Salvador. Y a partir de este momento, en fe, declaro que soy tu hijo y que estaré contigo en el cielo el día en que tú me llames. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero decirte que si tú hiciste esta oración, la creíste con tu corazón,
que la hiciste con convicción, con fe, el Señor te está recibiendo como tu hijo. El Señor va a estar morando dentro de ti. El Espíritu Santo va a estar morando dentro de ti. Así que vas a empezar a tener una relación personal con Él. Una relación personal es una comunión con Él, donde tú vas a poder hablarle a Él y Él te va a escuchar a ti y Él te va a hablar a ti. Así que yo quiero decirte que Dios tiene planes hermosos contigo y con tu vida. Yo quiero en esta noche que si tú hiciste esa oración, tú me escribas, te comuniques con nosotros para saber de ti. Y quiero darte las gracias a todos los que nos están viendo por las redes sociales, por sus diezmos, por sus ofrendas. Y yo en esta noche quiero cerrar, este servicio, dándole gracias a Dios por ti, por tu vida, por tu familia, por todo. Padre, en esta noche, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que me están viendo y escuchando por estas redes, declarando, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Declarando, Señor, que tú los proteges, de que tú los bendices, de que ese plan y propósito en la vida de ellos, Señor, se cumplen, se activan. Con tu Espíritu Santo ayudándolos, guiándolos y llevándolos, mi Dios, por el buen camino, Señor. Y que tu sangre preciosa los cubra, los bendiga, Señor. Y te doy gracias. Gracias por este tiempo que tenemos de predicar tu palabra en libertad, en este país de libertad, en este país donde se honra tu nombre, Señor, y que esperamos que se siga manteniendo así. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recíbelo.